Muy buenas tardes. Bueno, he manifestado que la convocatoria es ilegal y es inconstitucional. He manifestado ante el pueblo hondureño que no participaré de la convocatoria en virtud de que el sustento de la misma, después del engaño y después de la ruptura de los consensos acordados para la vigencia de la nueva ley electoral, del nuevo Censo Nacional Electoral y la nueva identidad como instrumentos básicos para ir a un proceso electoral limpio, no han sido aprobados. He manifestado que esa convocatoria debe anularse, que esa convocatoria es falsa, porque es producto del artificio, es producto de la argucia que se generó a través de las comisiones en el Congreso, que después de haber firmado el dictamen por unanimidad, después de haber firmado el artículo transitorio para la vigencia del nuevo censo y la nueva identidad para las elecciones primarias, ese acuerdo, ese consenso fue retirado, fue destruido. Y al ser destruido, entonces obviamente la convocatoria se vuelve ilegal y se vuelve inconstitucional, sustentada en el censo del fraude del año 2017. Hoy, cuando se dé esta convocatoria en esta cadena nacional, entonces, abogada Rixi Moncada nos confirma a través de HCH, usted no estará presente porque sería entonces avalar el proceso de esta convocatoria a elecciones primarias e internas. Mire, esa convocatoria, el pueblo hondureño debe saber que es el primer acto preparatorio para el fraude de 2021. Nosotros hemos participado durante todo el año de buena fe con los miembros de la comisión técnica, con los diputados de la bancada del partido que me postuló al cargo como consejera en el Consejo Nacional Electoral, en la redacción, hemos apoyado la redacción de los artículos, la redacción de las disposiciones en procura de garantizar procesos electorales limpios, libres y transparentes. Con grandes dificultades, después de un año se alcanzó el consenso en el Congreso y se alcanzó ese consenso, se firmó el dictamen y el dictamen pasó al Pleno. A la par del trabajo que se hacía en el Congreso por parte de las comisiones políticas, el Consejo Nacional fue llevando también el proceso electoral conforme las reglas vigentes. Y dentro de ese proceso electoral, el 13 de julio, entregamos los listados electorales a los partidos políticos. Y continuamos también nuestro proceso y así se discutió también la convocatoria. Pero se discutió en función de un nuevo censo, una nueva ley electoral y una nueva tarjeta de identidad. Cuando se rompe ese consenso en el Congreso a 24, 48 horas de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, como se había programado, entonces simplemente la convocatoria no tiene ninguna razón. Es ilegal y debe anularse. Muchos manifiestan, abogada Rixi Moncada, que usted ha convertido el Consejo Nacional Electoral en una trinchera política y no en un ente veedor de procesos electorales en Honduras. Es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral es una trinchera política donde nos toca a nosotros garantizar que nunca más se van a cometer fraudes electorales. Nos toca garantizar que nunca más se van a asesinar jóvenes que salen a protestar en defensa de su voto. Nos toca garantizar que una persona va a emitir su voto, que no van a haber dobles votos con dobles y triples identidades, que no van a haber votos de fallecidos, que no van a haber votos de migrantes, que no va a haber tráfico de credenciales, que no se van a alterar los resultados en las actas de las mesas electorales receptoras. O sea, es una trinchera política. El Consejo Nacional Electoral es un espacio político. ¿Cuál es el problema de hablar de la política en el ente político que dirige las elecciones? O sea, es un espacio político.
Y por supuesto que su servidora llega al Consejo Nacional Electoral postulada también por un partido político. ¿Cuál es el pecado de la política? Lo que tiene que ser pecado es el engaño. Lo que tiene que ser sancionado es el crimen del fraude. Lo que tiene que ser sancionado es el crimen de que jóvenes sean asesinados con balas militares o con balas policiales por protestar en defensa del voto. O sea, ¿cuál es el pecado de que sea un ente político? Mi posición frente al pueblo hondureño es de garantía de los resultados, es de que nadie se vuelva a robar las elecciones como ocurrió en 2013 y como ocurrió en 2017. O sea, yo no puedo hablar en el Consejo Nacional Electoral ahora, abogada, de la religión, ni puedo hablar de un club campestre. O sea, hablo de política, hablo de la ley electoral, hablo de la Constitución de la República. Esos son instrumentos políticos. Abogada, entonces, de ir con este mismo censo electoral, con un nuevo padrón electoral, ¿se va a garantizar transparencia, o con un nuevo padrón electoral no hay transparencia y ustedes siguen manteniendo que se está fraguando un próximo fraude para el próximo proceso electoral general en Honduras? Lo que seguimos manteniendo es que el acto de convocatoria hoy es el primer acto preparativo del fraude electoral para los comicios 2021. Que una convocatoria sustentada en un documento como el Censo Nacional Electoral del Fraude, una convocatoria sin que se apruebe una ley electoral que le ponga fin a los traslados ilegales y que le ponga fin al tráfico de credenciales y a tantos problemas que son problemas de fraude, que son problemas de adulteración de la voluntad popular. Una convocatoria bajo esas mismas reglas solo nos va a conducir a los mismos resultados. Manifiesta lo que el pueblo hondureño debe saber. Manifiestan sus compañeros, el abogado Kelvin Aguirre, de que ustedes juraron en el Congreso Nacional en la promesa de ley prestada ante la Constitución de la República y toda la Cámara Legislativa cumplir y hacer cumplir las leyes. Y esta convocatoria que hoy se hace, día domingo 13 de septiembre, es parte del cumplimiento de las leyes y que usted no está pegada a este procedimiento ya establecido en la ley. Bueno, es muy cierto que yo juré cumplir con la Constitución y la ley, pero la Constitución lo que me dice es que el Censo Nacional Electoral es un documento público e inalterable. Y desde luego hoy se está convocando con el Censo Nacional Electoral de 2017 que está alterado. Yo no estoy obligada a acompañar la comisión de un crimen. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, me convertiría en autora. Me convertiría en una parte que está participando en forma directa en los actos preparatorios para un crimen. Yo juré efectivamente cumplir la Constitución y la ley, y en ese sentido conducido todos mis actos en el Consejo Nacional Electoral. La convocatoria en la ley electoral actual está prevista 6 meses antes de la celebración de las elecciones, pero la convocatoria no con documentos públicos falsos. Y el censo es un documento público electoral falso, el de 2017. Finalizo. Tiene por lo menos un 30% de registros que son registros de fallecidos y registros de migrantes. Y ahorita con el proyecto Identifícate, que lleva alrededor de 1.200.000 personas enroladas, por lo menos el 10% han presentado inconsistencias en su tarjeta de identidad. Hay más de 102.000 problemas de inconsistencias en lo que va del enrolamiento. Entonces, de ahí que en el Congreso se consensuó los artículos transitorios. ¿Para qué los artículos transitorios? Para ir a elecciones primarias con un censo nacional electoral nuevo y una nueva tarjeta de identidad. Ese censo, según los artículos transitorios, debía ser entregado al Consejo el 30 de noviembre y entregado a los partidos políticos el 5 de diciembre. Pero ahora resulta que al violar esos consensos se cae todo el proceso y el censo tiene que ser entregado en todo el país el día martes 15 de septiembre. ¿Y qué censo le van a entregar? Le van a entregar el censo del fraude de 2017. Yo no puedo respaldar eso. Yo no tengo compromiso de haber jurado la Constitución para patrocinar fraudes electorales. Yo juré para cumplir el respeto a la soberanía popular.
Yo juré para cumplir elecciones limpias, libres y transparentes. Yo no juré para cumplir con fechas. Yo juré para cumplir con la esencia del proceso, y la esencia del proceso radica en el principio de soberanía popular establecido en los 3 primeros artículos de la Constitución, de la construcción del Estado democrático y republicano. Yo no juré por procedimientos, ni juré por fe, Abogada Moncada, juré por la esencia. Abogada Rixi Moncada, finalizo y le consulto. Desde la óptica de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, entonces, en este proceso de elecciones internas y primarias, ¿no debería de participar el Partido Libertad y Refundación ni en las elecciones internas ni en las generales? Porque si ya están hablando de un fraude adelantado, entonces se estarían prestando a validar un fraude del cual ya ustedes tienen un percance a futuro. En este proceso, después del fraude de 2013 y de 2017, que se alteró con creces la voluntad popular y que provocó la situación de crisis de carácter social y de carácter político, donde cientos de miles de familias fueron afectadas, lo que debe ocurrir es que todo el pueblo hondureño debe sumarse para exigir elecciones limpias. No se pueden tener elecciones limpias con el censo del fraude de 2017. La exigencia entonces debe ser para que el Congreso recapacite, para que los representantes de la soberanía popular que están ahí y que son de los 18 departamentos del país, recapaciten. ¿En qué sentido? En sumarse para que en este país hayan elecciones con credibilidad, hayan elecciones aceptadas por el pueblo hondureño, no por un partido político, por toda la sociedad, hayan elecciones creíbles, y no se puede tener un proceso electoral creíble con un censo como el del fraude de 2017. No se puede tener elecciones creíbles si en el propio Congreso la Comisión firma un dictamen por unanimidad, por consenso, y después se retiran del consenso, se retractan y engañan. No engañan a los partidos, engañan a la sociedad hondureña en general, engañan al pueblo hondureño. O sea, nosotros necesitamos una ley electoral nueva, un censo nuevo, una identidad nueva. Esa debe ser la base para un proceso electoral limpio, y deben recapacitar los diputados, es lo que yo estimo. Bueno, muchas gracias, abogada Moncada. Gracias a usted, buenos días. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La abogada Rixi Ramona Moncada, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Hoy se hace la convocatoria oficial.